Al día siguiente no murió nadie. El hecho, por absolutamente contrario a las normas de la vida, causó en los espíritus una perturbación enorme, efecto a todas luces justificado. Basta recordar que no existe noticia en los 40 volúmenes de la historia universal, ni siquiera un caso para muestra, de que alguna vez haya ocurrido un fenómeno semejante, que pasara un día completo, con todas sus pródigas 24 horas, contadas en diurnas y nocturnas, matutinas y vespertinas, sin que se produjera un fallecimiento por enfermedad, una caída mortal, un suicidio, conducido hasta el final. Nada de nada, como la palabra nada. Ni siquiera uno de esos accidentes de automóvil tan frecuentes en ocasiones festivas, cuando la alegre irresponsabilidad o el exceso del alcohol se desafían mutuamente en las carreteras para decidir quién va a llegar a la muerte en primer lugar. El fin de año no había dejado tras de sí el habitual y calamitoso reguero de óbitos, como si la vieja, a tropos de regaño amenazador, hubiese decidido envainar la tijera durante un día. Sangre, sin embargo, hubo, y no poca. Desorientados, confusos, horrorizados, dominados a duras penas las náuseas, los bomberos extraían de la amalgama de destrozos míseros cuerpos humanos que, de acuerdo con la lógica matemática de las colisiones, deberían estar muertos, y bien muertos, pero que, pese a la gravedad de las heridas y de los traumatismos sufridos, se mantenían vivos, y así eran transportados a los hospitales, bajo el sonido dilacerante de las sirenas de las ambulancias. Ninguna de esas personas moriría en el camino, y todas iban a desmentir los más pesimistas pronósticos médicos. Este pobre diablo no tiene remedio posible. No merece la pena de perder el tiempo operándolo, le decía el cirujano a la enfermera, mientras ésta le acostaba la mascarilla a la cara. Realmente, quizás no hubiera salvación para el desdichado el día anterior, pero lo que quedaba claro era que la víctima se negaba a morir en este. Y lo que sucedía aquí, sucedía en todo el país. Hasta la medianoche en punto del último día del año, aún hubo gente que aceptó morir en el más fiel acatamiento de las reglas, tanto las que se refieren al fondo de cuestión, es decir, se acabó la vida, como las que se atienden a las múltiples formas en que el dicho fondo de la cuestión, con mayor o menor pompa y solemnidad, suele revestirse cuando llega el momento fatal. Un caso sobre todo interesante, obviamente por tratarse de quien se trata, es de la ancianísima y venerada Reina Madre. A las 23 horas y 59 minutos de aquel 31 de diciembre, nadie sería tan ingenuo para apostar el palo, una cerilla quemada por la vida de la Real Señora. Perdida cualquier esperanza, rendidos los médicos ante la implacable evidencia, la familia real, jerárquicamente dispuesta alrededor del lecho, esperaba con resignación el último suspiro de la matriarca. Tal vez unas palabras, una última sentencia edificante para la formación moral de los amados príncipes, sus nietos. Tal vez una bella y redonda frase dirigida a la siempre ingrata retentiva de los súbditos futuros. Y después, como si el tiempo se hubiera parado, no sucedió nada. La Reina Madre no mejoró ni empeoró. Se quedó como suspendida, balanceándose el frágil cuerpo en el borde de la vida, amenazando cada instante con caer hacia el otro lado, pero atada a por un tenue hilo que la muerte solo podía ser ella. No se sabe por qué extraño capricho seguía sosteniendo. Ya estamos en el día siguiente, y en él, como se informó, nada más empezar este relato, nadie iba a morir. La tarde ya estaba muy avanzada cuando empezó a circular el rumor de que, desde la entrada del nuevo año, más exactamente desde las 0 horas de este día 1 de enero en que estamos, no había constancia de que hubiera producido en el país fallecimiento alguno. Podría pensarse, por ejemplo,
que el rumor tuviera origen en la sorprendente resistencia de que la reina madre a desistir de la poca vida que aún le restaba. Pero lo cierto es que el habitual parte médico distribuido por el gabinete de prensa del palacio a los medios de comunicación social aseguraba no solo el estado general de la real enferma, había experimentado una visible mejoría durante la noche, sino que incluso sugería y hasta daba a entender, eligiendo cuidadosamente las palabras, la posibilidad de un completo restablecimiento de la importantísima salud. En su primera manifestación, el rumor podría haber partido con toda natural de una agencia de pompas fúnebres y trasladados. Por lo visto, nadie parece dispuesto a morir en el primer día del año, o de un hospital, ese tipo. De la cama 27, ni ata ni desata, o del portavoz de policía de tráfico. Es un auténtico misterio que, habiéndose producido tantos accidentes en la carretera, no haya ningún muerto para muestra. El rumor, cuya fuente primigenia nunca fue descubierta, aunque a la luz de lo que sucederá después, eso importe poco. Llegó pronto a los periódicos, a la radio, a la televisión, e hizo que inmediatamente las orejas de los directores, adjuntos y redactores jefes se alertaran. Son las personas preparadas para olfatear a distancia los grandes acontecimientos de la historia del mundo y entradas para agrandarlos, siempre, tal convenga. En pocos minutos ya estaban en la calle decenas de reporteros de investigación, haciendo preguntas a todo bicho viviente que se les pusiera por delante, mientras que en las caldeadas reacciones los teléfonos se agitaban y vibraban con idéntico frenesí indagador. Se realizaron llamadas a los hospitales, a la Cruz Roja, a la morgue, a las funerarias, a las policías, a todas con comprensible exclusión de la secreta, y las respuestas llegaban siempre con las mismas lacónicas palabras: no hay muertos. Más suerte tuvo aquella joven reportera de televisión, a quien un transeúnte, alterando la mirada entre ella y la cámara, contó un suceso vivido en persona, y que era copia exacta del ya citado episodio de la reina madre. Estaba sonando la medianoche, dijo, cuando mi abuelo, que parecía a punto de expirar, abrió los ojos de repente, antes de que sonase la última campanada del reloj de la torre, como si se hubiese arrepentido del paso que iba a dar, y no murió. La reportera, hasta tal punto estimulada con lo que acababa de oír, sin atender a las súplicas ni protestas. Por favor, señora, no puedo, tengo que ir a la farmacia, mi abuelo necesita la medicina. Empujó al hombre hasta dentro de la unidad móvil. Venga, venga, conmigo, su abuelo ya no necesita medicinas, gritó, y a continuación ordenó regresar al estudio de televisión, donde en ese preciso instante se estaba preparando todo para un debate entre 3 especialistas en fenómenos paranormales, a saber, 2 brujos reputados y una famosa vidente, convocados a toda prisa para analizar y dar su opinión sobre lo que ya comenzaba a ser llamado por algunos graciosos, de esos ya no respetan nada, la huelga de la muerte. La confiada periodista trabajaba partiendo de la más grave de las equivocaciones, porque había interpretado las palabras de su fuente informativa como significado que el moribundo, en sentido literal, se arrepintió del paso que estaba a punto de dar, o sea, morir, finar, estirar la pata, y por tanto decidió dar marcha atrás. Sin embargo, las palabras que el feliz nieto pronunció efectivamente, como si se hubiese arrepentido, eran radicalmente diferentes de un perentorio. Se arrepintió. Unas cuantas luces de síntesis elemental y una mayor familiaridad con las elásticas sutilezas de los tiempos verbales habrían evitado el equívoco y consiguiente rapapolvo que la pobre muchacha, roja de vergüenza y humillación, tuvo que soportar de su jefe directo. Lo que no podían imaginar, ni uno ni otra, es que tal frase, pronunciada en directo por el entrevistado y nuevamente escuchada en la grabación que emitió el telediario de la noche, sería entendida de la misma equivocada manera por millones de personas, lo que acabaría teniendo como desconcertante consecuencia en un futuro muy próximo la creación de un movimiento de ciudadanos firmemente convencidos de que la simple acción de la voluntad se puede vencer a la muerte y que por consiguiente la inmerecida desaparición de tantas personas en el pasado se habría debido a la censurable flaqueza de voluntad de las generaciones anteriores. Pero las cosas no quedaron así.
dado que las personas sin tal tengan que acometer ningún esfuerzo perceptible, seguirán sin morir. Otro movimiento popular de masas, dotados de una visión prospectiva más ambiciosa, proclamó que el mayor sueño de la humanidad desde el principio de los tiempos, es decir, el gozo feliz de la vida eterna aquí en la tierra, se había convertido en un bien para todos, como el sol que nace todos los días y el aire que respiramos. Pese a disputarse, por decirlo así, el mismo electorado, hubo un punto en que dos movimientos supieron ponerse de acuerdo, y fue nombrar para la presidencia honoraria, dada su eminente calidad de precursor. El intérpido veterano, en un instante supremo, había desafiado y derrotado a la muerte. Hasta donde se sabe, no se le atribuyó particularidad de importancia al hecho de que el abuelo se encuentra en estado de coma profundo y, según todos los indicios, irreversible. Aunque la palabra crisis no sea ciertamente la más apropiada para caracterizar los singularísimos sucesos que venimos narrando, por tanto, sería absurdo, incongruente y atentatorio contra la lógica más común hablar de crisis en una situación existencial justamente privilegiada por la ausencia de una muerte. Se comprenderá que algunos ciudadanos, celosos de su derecho a información veraz, se pregunten a sí mismos, y unos tras otros, ¿qué diablos pasa con el gobierno? Que hasta ahora no ha dado la menor señal de vida. Es cierto que el ministro de Sanidad, interpelado, cuando pasaba en un breve intervalo entre dos reuniones, había explicado a los periodistas que, teniendo en cuenta la falta de elementos suficientes de juicio, cualquier declaración oficial sería forzosamente prematura. Estamos tratando de colegir las informaciones que nos llegan de todo el país, añadió, y realmente en ninguna se hace mención de fallecimientos. Pero, ¿cómo se puede suponer, pillados por sorpresa, como todo el mundo, todavía no estamos preparados para enunciar una primera idea sobre el origen del fenómeno y sobre sus implicaciones, tanto las inmediatas como las futuras? Podría haberse quedado aquí, lo que, teniendo en cuenta las dificultades de la situación, ya sería de agradecer, pero el conocido impulso de recomendar tranquilidad a las personas a propósito de todo y de nada, de mantenerlas sosegadas en el rendir, sea como sea, ese tropismo de los políticos, en particular si están en el gobierno, se han convertido en una segunda naturaleza, por no decir automatismo, movimiento mecánico, le obligó a rematar la intervención de la peor manera. Como responsable, la carrera de sanidad, les aseguro a quienes escuchan que no existe motivo alguno de alarma. Si he tenido bien lo que acabo de oír, observó un periodista con tono que no quería parecer demasiado irónico. En su opinión de ministro, ¿no es alarmante el hecho de que nadie esté muriendo? Exacto, aunque en otras palabras, en eso mismo lo que he dicho. Señor ministro, permítame que le recuerde que todavía ayer las personas morían y a nadie se le pasaba por la cabeza que eso fuera alarmante. Es lógico, lo habitual es morir, y morir solo es alarmante cuando las muertes se multiplican. Una guerra, una epidemia, por ejemplo. Es decir, cuando se salen de la rutina. Podría decirse así. Pero ahora no se encuentra nadie dispuesto a morir. En cuanto usted nos pide que no nos alarmemos, convendrá conmigo que por lo menos es bastante paradójico. Es la fuerza de la costumbre. Reconozco que el término alarma no tiene aquí cabida. ¿Qué otra palabra usaría entonces, señor primer ministro? Le pregunto porque, como periodista, consciente de mis obligaciones que presumo ser, me preocupa emplear el término exacto siempre que sea posible. Ligeramente enfadado con la insistencia, el ministro respondió secamente: no una, sino 4. ¿Cuáles, señor ministro? No alimentemos falsas esperanzas. Habría sido, sin duda, un buen y honesto titular para el periódico del día siguiente, pero el director, tras consultar con su redactor jefe, consideró desaconsejable e incluso, del punto de vista empresarial, lanzar ese cubo de agua fría sobre el entusiasmo popular. Ponga lo mismo de siempre, año nuevo, vida nueva, dijo. En el comunicado oficial finalmente difundido, cuando la noche ya avanzaba, el jefe del gobierno ratificaba que no se había registrado ninguna defusión en todo el país desde el inicio de Año Nuevo. Pedía comedimiento y sentido de la responsabilidad en los análisis e interpretaciones que del extraño suceso pudieran ser elaborados. Recordaba que no debería excluir la posibilidad de que se trata de una casualidad fortuita, de una alteración cósmica meramente accidental y sin continuidad, de una conjunción excepcional de coincidencias intrususas en la ecuación espacio-tiempo, pero que,
Por si acaso, si se habían iniciado con tantos exploratorios ante los organismos internacionales competentes para habilitar al gobierno en una acción tanto más eficaz cuanto más concertada pudiera ser, enunciadas estas vaguedades pseudocientíficas, destinadas también a tranquilizar por los incomprensibles el desbarajuste que reinaba en el país. El primer ministro concluía afirmando que el gobierno se encontraba preparado para todas las eventualidades humanamente imaginables, decidido a encarar con valentía y en el inevitable apoyo de la ciudadanía los complejos problemas sociales, económicos, políticos y morales que la extinción definitiva de la muerte inevitable suscitaría. En el caso más previsible de que llegara a confirmarse, aceptamos el reto de la inmortalidad del cuerpo, exclamó con todo arrebatado. Si esa es la voluntad de Dios, a quien agradecemos por siempre jamás, con nuestras oraciones, que haya escogido el buen pueblo de este país como su instrumento. ¿Significa esto?, pensó el jefe de gobierno al terminar la lectura, que estamos con la soga al cuello. No se podía imaginar hasta qué punto la soga iba a apretarle. Todavía no había pasado media hora cuando el coche oficial que conducía a casa recibió una llamada del cardenal. Buenas noches, señor primer ministro. Buenas noches, eminencia. Le telefoneó para decirle que me siento profundamente consternado. También yo, eminencia. La situación es muy grave, la más grave de cuantas el país ha vivido hasta hoy. No se trata de eso. ¿De qué se trata entonces, eminencia? Es deplorable desde todos los puntos de vista que al redactar la declaración que acabo de escuchar, usted no tuviera en cuenta aquello que constituye los cimientos, la viga maestra, la piedra angular, la llave de la bóveda de nuestra santa religión. Eminencia, perdone, recelo no comprender a dónde quiere llegar. Sin muértame. Óigame bien, señor primer ministro. Sin muerte no hay resurrección, y sin resurrección no hay iglesia. ¡Demonios! No he entendido lo que ha dicho. Repítalo, por favor. Estaba callado, eminencia. Probablemente habrá sido alguna interferencia causada por la electricidad atmosférica, por la estática o por un problema de cobertura. El satélite a veces falla. Decía usted que... Decía lo que cualquier católico, y usted no es excepción. Tiene obligación de saber que sin resurrección no hay iglesia. Además, ¿cómo se le metió en la cabeza que Dios podría querer su propio fin? Afirmarlo es una idea absolutamente sacrilega. Tal vez lo peor de las blasfemias. Eminencia, no he dicho que Dios quiera su propio fin. No con exactamente palabras, pero admitió la posibilidad de que la inmortalidad del cuerpo resultará de la voluntad de Dios. No es necesario estar doctorado en lógica trascendental para darse cuenta de quien dice una cosa, dice la otra. Eminencia, por favor, créame, fue una simple frase de efecto destinada a impresionar, un remate del discurso, nada más. Bien sabe que la política tiene estas necesidades. También la iglesia las tiene, señor primer ministro. Pero nosotros meditamos mucho antes de abrir la boca. No hablamos por hablar. Calculamos los efectos de distancia, nuestra especialidad. Si quiere que les dé una imagen que se comprenda mejor, es la balástica. Estoy desolado, eminencia. En su lugar, yo también lo estaría. Como si estuviera calculando el tiempo que tardaría la granada en caer, el cardenal hizo una pausa. Luego, en un tono más suave, más cordial, dijo: Me gustaría saber si dio a conocer la declaración de Su Majestad antes de leerla ante los medios de comunicación social. Naturalmente, eminencia, tratándose de un asunto de tanto melindre. ¿Y qué dice el rey, si no es un secreto de Estado? ¿Le pareció bien? ¿Hizo algún comentario al acabar? Estupendo. ¿Estupendo qué? Eso es lo que dijo Su Majestad. Estupendo. ¿Quiere decirme que también blasfemó? No soy competente para formular juicios de esa naturaleza, eminencia. Vivir con mis propios errores ya me cuesta demasiado trabajo. Tendré que hablar con el rey, recordarle que en una situación como esta, tan confusa, tan delicada, solo la observancia fiel y sin desfallecimientos de las probadas doctrinas de nuestra Santa Madre Iglesia podrá salvar el país del pavoroso caos que nos viene encima. Vuestra eminencia decidirá. Está en su papel. Le preguntaré a Su Majestad qué prefiere. Si ver a la Reina Madre siempre agonizante, postrada en un lecho del que no volverá a levantarse,
con el inmundo cuerpo reteniéndole indignamente el alma, o verla por morir, triunfadora de la muerte, en la gloria eterna y el resplandeciente de los cielos. Nadie dudaría en la respuesta. Sí, pero al contrario de lo que se cree, no son tanto las respuestas lo que me importa, señor primer ministro, sino las preguntas. Obviamente me refiero a las nuestras. Fíjese cómo suelen tener, al mismo tiempo, un objetivo a la vista y una intención que va escondida detrás. Si las hacemos, no es solo para que nos respondan lo que en este momento necesitamos que los interpelados escuchen de su propia boca, es también para que se vaya preparando el camino de las futuras respuestas, más o menos como en la política, eminencia. Así es, pero la ventaja de la Iglesia es que algunas veces no lo parezca, al gestionar lo que está arriba, gobierna lo que está abajo. Hubo una nueva pausa que el primer ministro interrumpió. Estoy casi llegando a casa, eminencia, pero si me lo permite, todavía me gustaría exponerle una breve cuestión. Dígame, ¿qué hará la Iglesia si nunca más muere nadie? Nunca más es demasiado tiempo, incluso tratándose de la muerte, señor primer ministro. Creo que no me respondí, su eminencia. Le devuelvo la pregunta. ¿Qué hará el Estado si no muere nunca nadie más? El Estado tratará de sobrevivir, aunque dudo mucho que lo consiga. ¿Pero la Iglesia? La Iglesia, señor primer ministro, está de tal manera habituada a las respuestas eternas que no puedo imaginarla dando otras, aunque la realidad las contradiga. Desde el principio no hemos hecho otra cosa que contradecir la realidad, y aquí estamos. ¿Qué dirá el Papa? Si yo lo fuera, que Dios me perdone la estulta vanidad de pensarme como tal, mandaría poner en circulación una nueva tesis, la de la muerte pospuesta. Sin más explicaciones, a la Iglesia nunca se le ha pedido que explicara esto o aquello. Nuestra especialidad, además de la balística, ha sido neutralizar, por la fe, el espíritu curioso. Buenas noches, eminencia. Hasta mañana. Si Dios quiere, señor primer ministro. Siempre si Dios quiere. Tal como están las cosas en este momento, no parece que pueda evitarlo. No se olvide, señor primer ministro, que fuera de las fronteras de nuestro país se sigue muriendo con toda la normalidad, y eso es buena señal. Cuestión de punto de vista, eminencia. Tal vez fuera nos estén mirando como oasis, un jardín, un nuevo paraíso, o un infierno, si fueran inteligentes. Buenas noches, eminencia. Le deseo un sueño tranquilo y reparador. Buenas noches, señor primer ministro. Si la muerte decide regresar esta noche, espero que no tenga la ocurrencia de elegirlo usted. Si la injusticia de este mundo no es una palabra vana, la reina madre debería irse antes que yo. Le prometo no denunciarlo mañana ante el rey. Cuánto se lo agradezco, eminencia. Buenas noches, buenas noches. Eran las 3 de la madrugada cuando el cardenal tuvo que ser trasladado a todo correr al hospital con un ataque de apendicitis aguda que lo obligó a inmediata intervención quirúrgica, antes de ser succionado por el túnel de la anestesia. En ese instante veloz que precede a la pérdida total de la conciencia, pensó en lo que tantos otros han pensado, que podía morir en la operación. Después recordó que tal ya no era posible. Y finalmente, en su último destello de lucidez, todavía se le pasó por la mente la idea de que si, a pesar de todo, muriese de verdad, eso significaría que habrían, paradójicamente, vencido a la muerte. Arrebatado por una irresistible ansia de sacrificio, iba a implorar a Dios que lo matase, pero no llegó a tiempo de poner las palabras en orden. La anestesia le ahorró el supremo sacrilegio de querer transferir los poderes de la muerte hacia un Dios más generalmente conocido como dador de vida. Aunque hubiese sido inmediatamente puesto en ridículo por los periódicos de la competencia, que fueron capaces de arrancar de la inspiración de sus redactores principales los más diversos y sustanciosos titulares, algunas veces dramáticos, líricos otras, y, aunque pocos, filosóficos o místicos, cuando no de conmovedora ingenuidad, como el de un diario popular que se contentó con la pregunta: ¿y ahora qué será de nosotros?, añadiendo al final de la frase el alarde gráfico de una enorme interrogación, el ya comentado titular: Año nuevo, vida nueva. Pese a su aflictiva banalidad, cayó como miel sobre hojuelas en algunas personas que, por temperamento natural o educación adquirida, preferían por encima de todo la firmeza de un optimismo más o menos pragmático,
incluso cuando tuvieran motivos para sospechar que se trataba de una mera y tal vez fugaz apariencia. Habiendo vivido hasta estos días de confusión en lo que creían que era el mejor de todos los mundos posibles y probables, descubrirían, complacidos, que lo mejor realmente estaba llegando ahora. Ya lo tenían ahí mismo, ante la puerta de casa. Una vida única, maravillosa, sin el medio cotidiano, a la chirriante tijera de la parca, la inmortalidad en la patria que nos dio el ser, a salvo de incomodidades metafísicas, y gratis para todo el mundo, sin un sobre lacravado para abrir a la hora de la muerte. Tú al paraíso, tú al purgatorio, tú al infierno. En esta encrucijada se separaban en otros tiempos, queridos compañeros de este valle de lágrimas llamado tierra, nuestros destinos en el otro mundo. Así pues, no tuvieron los periódicos reticentes o problemáticos otra solución, y con estos las televisiones y las radios afines que unirse a la marea alta de la alegría colectiva que se extendía de norte a sur y de este a oeste, refrescando las mentes temerosas y arrastrando lejos de la vista la larga sombra de Thanatos. Como el paso de los días y viendo que realmente no moría nadie, los pesimistas y los escépticos, poco a poco, al principio, después en masa, se fueron uniendo a la mare magnum de ciudadanos que aprovechaban todas las ocasiones para salir a la calle y proclamar y gritar que ahora sí, la vida es bella. Un día, una señora en estado de viudez reciente, no encontrando otra manera de manifestar la nueva felicidad que le inundaba el ser, bien es verdad que con el ligero dolor de saber que, al no morir ella, nunca más volvería a ver al llorado difunto, tuvo la ocurrencia de colar en la calle, en el florido balcón de su comedor, la bandera nacional. Fue lo que se suele llamar dicho y hecho. En menos de 48 horas, el abanderamiento se extendió por todo el país. Los colores y los símbolos de la bandera ocuparon el paisaje, con mayor visibilidad en las ciudades por la evidente razón de que se benefician de más balcones y ventanas que el campo. Era imposible resistirse a tal fervor patriótico, sobre todo porque, llegadas de no se sabe dónde, comenzaron a difundirse ciertas declaraciones inquietantes, por no decir francamente amenazadoras, como por ejemplo: quien no ponga la inmortal bandera de la patria en la ventana de su casa no merece estar vivo. Quienes no anden con la bandera nacional bien a la vista es porque se han vendido a la muerte. Únete, sé patriota, compra una bandera, compra otra más. Abajo los enemigos de la vida. La suerte que tienen es que ya no haya muerte. Las calles eran un auténtico real de insignias desplegadas, batidas por el viento, y soplaba, o no cuando no. En un ventilador eléctrico colocado con la maña hacía esa función, y si la potencia del aparato no era suficiente para el estandarte virilmente ondease, obligándolo a dar esos chasquidos de látigo que tanto exhalan a los espíritus marciales, al menos permitía que honrosamente ondieran los colores de la patria. Algunas personas, pocas, con mucho sigilo, murmuraban que aquello era una exageración, un despropósito, que más pronto que tarde no quedaría más remedio que retirar ese enredo de banderas, y cuanto antes lo hagamos, mejor, porque de la misma manera que demasiado azúcar en el pudín empacha el paladar y perjudica el proceso digestivo, también el normal y más que justo respeto por los emblemas patrióticos acabará convertido en la chacota si permitimos que resbale en auténticos atentados contra el pudor. Los exhibicionistas de gabardina de execrada memoria. Además, decían, si las banderas están ahí para celebrar el hecho de que la muerte ha dejado de matar, una de dos, o las retiramos antes de que, hartos, comencemos a detestar los símbolos de la patria, o vamos a pasar el resto de nuestra vida, es decir, la eternidad. Sí, decimos bien, la eternidad. Mudándolos cada vez que los pudra la lluvia, que el viento los desgarre o el sol les coma los colores. Eran poquísimas las personas que tenían la valentía de poner así, públicamente, el dedo en la llaga, y hubo un pobre hombre que tuvo que pagar el antipatriótico desahogo con una paliza que, si no se le terminó allí la pobre vida, fue porque la muerte había dejado de parar en este país desde los primeros de año. No todo es fiesta, porque al cabo de unos cuantos que ríen siempre habrá otros que lloren, y a veces, como en el presente caso, por las mismas razones,
Importantes sectores profesionales, seriamente preocupados con la situación, ya comenzaron a transmitir la expresión de su descontento a quien procediera. Como era de esperar, las primeras y formales reclamaciones llegaron de las empresas del negocio funerario, brutalmente desprovistos de su materia prima. Los propietarios comenzaron haciendo el gesto clásico de llevarse la mano a la cabeza, gimiendo en plañidero coro. ¿Y ahora qué será de nosotros? Pero luego, ante la perspectiva de una catastrófica quiebra que a nadie del gremio funero salvaría, convocaron asamblea general del sector, a cuyo término, tras acaloradas discusiones, todas ellas improductivas, porque todas, sin excepción, se daban de bruces contra el muro, indestructible de la falta de colaboración de la muerte, esa a que se habían habituado, de padres a hijos, como algo que por naturaleza les era debido, aprobaron un documento para someterlo a la consideración del gobierno de la nación, documento que adoptaba la única propuesta constructiva, sí, aunque también hilarante, de que presentada a debate. Se va a reír de nosotros, avisó el presidente de la mesa, pero reconozco que no tenemos otra salida, o esto o será la ruina del sector. Informaba el documento de que, reunidos en Asamblea General Extraordinaria para examinar la gravísima crisis en que estaban debatiendo con motivo de la falta de abastecimiento en todo el país, los representantes de las agencias funerarias, después de intenso y participativo análisis, durante el cual siempre había imperado el respeto por los supremos intereses de la nación, llegaron a la conclusión de que todavía era posible evitar las dramáticas consecuencias de lo que sin duda iba a pasar a la historia como la peor calamidad colectiva que nos cayó encima desde la fundación de la nacionalidad. O sea, que el gobierno decida declarar obligatorio los entierros o la incineración de todos los animales domésticos que fenezcan de muerte natural o por accidente, y que de tal entierro o incineración, regulados y aprobados, sean obligatoriamente realizados por la industria funeraria, teniendo en cuenta los méritos prestados en el pasado como auténtico servicio público que ha sido, en el sentimiento más profundo de la expresión, generaciones tras generaciones. El documento procedía. Solicitamos también la mejor atención del gobierno para el hecho de que la indispensable reconversión de la industria no será viable sin abultadas inversiones, ya que no es lo mismo sepultar a un ser humano que llevar hasta su última morada a un gato o un canario. Y por no decir un elefante de circo o un cocodrilo de bañera, siendo por tanto necesario reformular de arriba abajo nuestro Kung-Fu tradicional, sirviendo del providencial apoyo a esta indispensable actualización la experiencia ya adquirida desde la oficialización de los cementerios de animales, o sea, lo que hasta ahora no ha habido pasado de intervención marginal de nuestra industria, aunque no lo negamos, bastante ilustrativa, pasará a ser actividad exclusiva, evitando así, en la medida de lo posible, el despido de centenares, sino millares de aveznados y valerosos trabajadores que durante todos los días de su vida se han enfrentado valerosamente a la imagen terrible de la muerte, y a quienes la misma muerte ahora les da forma inmerecida a la espalda. Expuesto lo que, señor primer ministro, rogamos con vista a la merecida protección de una profesión a lo largo de milenios clasificada de utilidad pública, se digne considerar no solamente la urgencia de una decisión favorable, sino también, en paralelo, la apertura de una línea de créditos bonificados, o mejor, y eso sería oro sobre azul, o dorado sobre negro, que son nuestros colores. Por no decir de la más elemental justicia, la concesión de préstamos a fondo perdido, que ayuden a habilitar la rápida revitalización de un sector cuya supervivencia se encuentra amenazada por primera vez en la historia, y desde mucho antes de ella, en todas las épocas de la prehistoria, pues nunca a un cadáver humano debe de haberle faltado quien, más pronto o tarde, acudiese a enterrarlo, aunque no fuera nada más que la generosa tierra abriéndose. Respetuosamente solicitamos de BE y atienda nuestra solicitud. Tampoco los directores y administradores de los hospitales, tanto de los del Estado como los privados, tardaron mucho en llamar a la puerta del Ministerio del Ramo, el de Sanidad, para expresar ante los servicios competentes sus inquietudes y sus ansias, las cuales, por extraño que parezca, casi siempre tenían más que ver con cuestiones logísticas que propiamente sanitarias. Afirmaban que el corriente proceso rotativo de enfermos
entrados, enfermeros curados y enfermeros muertos había sufrido, por decirlo así, un cortocircuito, o si queremos hablar con términos menos técnicos, un embotellamiento como el de los coches, y cuya causa radicaba en la permanencia indefinida de un número cada vez mayor de internados, que, por la gravedad de sus enfermedades o de los accidentes de que fueron víctimas, ya habrían pasado en circunstancias normales a otra vida. La situación es difícil, argumentaba, y empezamos a colocar enfermos en los pasillos, o sea, más de lo que era habitual, y todo indica que en menos de una semana nos toparemos no solo con la escasez de camas, sino también estados repletos en los pasillos y las salas, sin saber, por la falta de espacio y dificultades de maniobra, dónde colocar las que todavía estén disponibles. Es cierto que hay una manera de resolver el problema, concluían los responsables hospitalarios, aunque esta quizás ofenda de pasar el juramento hipocrático. La decisión, en caso de ser tomada, no podrá ser ni médica ni administrativa, sino política. Como a buen entendedor siempre le ha bastado con media palabra, el Ministerio de Sanidad, tras haber consultado con el primer ministro, dio salida al siguiente despacho. Considerado la imparable sobrepreocupación de internos que ya comienza a perjudicar seriamente el hasta ahora excelente funcionamiento de nuestro sistema hospitalario y que es la directa consecuencia del creciente número de personas ingresadas en estado de vida suspendida y que así se mantendrá por un tiempo indefinido, sin ninguna posibilidad de cura o de simple mejoría, por lo menos hasta que la investigación médica alcance las nuevas metas que se ha propuesto, el gobierno aconseja y recomienda a las direcciones y administraciones de los hospitales que tras un análisis riguroso, caso por caso, del perfil clínico de los enfermos que se encuentran en esta situación y confirmándose la irreversibilidad de los respectivos procesos mórbidos, sean entregados a los ciudadanos de las familias, asumiendo los establecimientos de salud la responsabilidad de asegurarles a los enfermos, sin reserva, todos los tratamientos y exámenes que sus médicos de cabecera todavía juzguen necesarios o aconsejables. Se fundamenta esta decisión del gobierno en una premisa fácil y admisible para todas las personas, la de un paciente en tal estado, permanentemente al borde de un fallecimiento, que le viene siendo negado, deberá serle poco menos que indiferente, incluso en algún momento de lucidez, el lugar donde se encuentre, ya sea el seno cariñoso de su familia o en la congestionada sala de un hospital, puesto que ni aquí ni allí conseguirá morir, como tampoco allí ni aquí podrá recuperar la salud. El gobierno quiere aprovechar esta oportunidad para informar a la población de que prosiguen a ritmo acelerado los trabajos de investigación que, así lo espera y confía, nos conducirán a un conocimiento satisfactorio de las causas, hasta este momento todavía misteriosas, de la súbita desaparición de la muerte. Igualmente informa una nutrida comisión interdisciplinaria, incluyendo representantes de las diversas religiones en vigor y filósofos de las diversas escuelas en actividad, que en estos asuntos siempre tiene una palabra que decir. Está encargada de la delicada tarea de reflexionar sobre lo que será un futuro sin muerte, al mismo tiempo que intentará elaborar una previsión plausible de los nuevos problemas que la sociedad tendrá que encarar, el principal de los cuales algunos han resumido en esta cruel pregunta: ¿qué vamos a hacer con los viejos, si ya no están ahí la muerte, para cortarles ese exceso de beldades macrobias? Los hogares para la tercera y cuarta edad, esas benefactoras instituciones creadas en atención a la tranquilidad de las familias que no tienen tiempo ni paciencia para limpiar los mocos, atender los esfínteres fatigados y levantarse de noche para poner la vacinilla, tampoco tardarán, tal como ya lo habían hecho los hospitales y las funerarias, en dar con la cabeza en el muro de las lamentaciones. Haciendo justicia a quien se debe, tenemos que reconocer que la incertidumbre en que se encuentran divididos, es decir, continuar o no continuar recibiendo huéspedes, era una de las más angustiantes que podrían desafiar los esfuerzos equitativos y el talento planificador de cualquier gestor de recursos, principalmente porque el resultado final, y esto es lo que caracteriza los auténticos dilemas, siempre iba a ser el mismo. Habituados hasta ahora, tal como sus quejosos colegas de la inyección intravenosa de la corona de flores con cinta morada, a la seguridad resultante de la continua e imparable rotación de vidas y muertes,
unas que venían entrando, otras que iban saliendo. Los hogares de la tercera y cuarta edad no querían ni pensar en el futuro del trabajo, en que los objetos de sus ciudadanos no mudarían nunca de cara y de cuerpo, salvo para exhibirlos más lamentables cada día que pasase. Más decadentes, más tristemente descompuestos, el rostro encogido, arruga tras arruga, igual que una pasa de uva, los miembros trémulos y dudativos, como un barco que inútilmente anduviese en busca de la brújula que había caído en el mar. Un nuevo huésped siempre era motivo de regocijo para los hogares del feliz ocaso. Tenía un nombre que iba a ser necesario retener en la memoria, hábitos propios traídos del mundo exterior, manías que eran solo suyas, como un cierto funcionario retirado que todos los días tenía que lavar a fondo el cepillo de dientes porque no soportaba ver restos de pasta dentífrica, o aquella anciana que dibujaba árboles genealógicos de su familia y nunca acertaba con los nombres que debería colocar en las ramas. Durante algunas semanas, hasta que la rutina nivelase la atención debida a los internados, él sería el nuevo, el Benjamin del grupo. Y lo sería por última vez en su vida, aunque durase tanto como la eternidad. Esta que, como del sol suele decirse, brilla para todos los habitantes de este país afortunado. Nosotros que veremos extinguirse el astro del día y seguiremos vivos, nadie sabe cómo ni por qué. Ahora, sin embargo, el nuevo huésped, excepto si ocupa alguna vacante que todavía existiera y que redondea el presupuesto del hogar, es alguien cuyo destino se conoce de antemano. No lo veremos salir de aquí para morir en casa o en el hospital, como sucedía en los viejos tiempos, mientras otros huéspedes cerraban con llave apresuradamente la puerta de sus habitaciones para que la muerte no entrara y que los llamara también a ellos. Ya sabemos que todo esto son cosas de un pasado que no volverá, pero alguien del gobierno tendrá que pensar en nuestra suerte. A nosotros, empresario, gerente y empleados de los hogares del feliz ocaso, el destino que se nos presenta es que no haya nadie que nos recoja cuando llegue la hora en que tengamos que bajar los brazos. Mire que ni siquiera somos señores del que de alguna manera también era nuestro, al menos por el trabajo que nos costó durante años y años. Aquí deberá sobreentenderse que los empleados han tomado la palabra. Lo que queremos decir es que no habrá sitio para estos que somos en los hogares del feliz ocaso, salvo si despedimos a unos cuantos huéspedes. Al gobierno se le había ocurrido la misma idea con aquel debate sobre la pletora de los hospitales, que la familia resuma sus obligaciones, dijeron, pero para eso sería necesario que todavía se encontrase en ella alguien con suficiente tino en la cabeza y bastante energía en el resto del cuerpo. Dones cuyo plazo de validez, como sabemos por experiencia propia y por el panorama que el mundo ofrece, tiene la duración de un suspiro, si lo comparamos con esa eternidad recientemente inaugurada. El remedio, salvo opinión más experta, sería multiplicar los hogares del feliz ocaso, no como hasta ahora, aprovechando viviendas y placetes que tuvieron tiempos mejores, sino construyendo de raíz grandes edificios con la forma de un pentágono, por ejemplo, de una torre de Babel, de un laberinto de Gnosos, primero barrios, después ciudades, después metrópolis, o, usando palabras más crudas, cementerios de vivos en donde la fatal e irrenunciable vejez sería cuidada como Dios quisiera, hasta que no sabe cuándo, pues sus días no tendrá fin. El problema es peliagudo y sentimos que es nuestro deber llamar la atención de quien por derecho corresponda, porque con el paso del tiempo no solo habrá más personas de edad en los hogares del feliz ocaso, sino que también será necesaria cada vez más gente para ocuparse de ellos, resultado que el romboide de las edades dará rápidamente una vuelta de pies a cabeza, una masa gigantesca de viejos en la parte de arriba, siempre creciendo, engullendo como una serpiente pitón a las nuevas generaciones, las cuales, a su vez, convertidas en su mayoría en el personal de asistencia y administración de los hogares del feliz ocaso, después de haber empleado la mayor parte de su vida cuidando vejestuarios de todas las edades, ya sean las normales, ya sean las matusalénicas multitudes de padres, abuelos, bisabuelos, trisabuelos, tetrabuelos, pentabuelos, exabuelos, y por ahí, ad infinitum, se unirán una tras otras como hojas que se desprenden de los árboles y caen sobre las hojas de los otoños pretéritos, mas su son les netet atam, al hormigueo interminable de los que poco a poco consumirán la vida perdiendo los dientes y el pelo, de las legiones de los que, de la mala vista y el mal oído de los
herniados, de los bronquíticos, de los que se fracturaron el cuello, del fémur, de los parapléjicos, de los caquéticos, ahora inmortales, que no son capaces ni de retener la baba que les chorrea por la barbilla. Ustedes, señores que nos gobiernan, quizá no nos quieran creer, pero lo que se nos viene encima es la peor de las pesadillas que alguna vez un ser humano pudo haber soñado. Ni siquiera en las oscuras cavernas, cuando todo era terror y temblor, se vería una cosa igual. Lo decimos nosotros que tenemos la experiencia del primer hogar del feliz ocaso. Es cierto que entonces todo era muy pequeño, pero para alguna cosa nos ha de servir la imaginación, si quiere que le hablemos con franqueza, con el corazón en la mano. Antes la muerte, señor primer ministro, antes la muerte que semejante suerte. Una terrible amenaza que se avecina pondrá en peligro la supervivencia de nuestra industria. Es lo que declaró ante los medios de comunicación social el presidente de la Federación de Compañías de Seguros, refiriéndose a los muchos miles de cartas que más o menos con idénticas palabras, como si les hubiesen copiado de un modelo único, estaban entrando en los últimos días en las empresas conteniendo una orden de cancelación inmediata de las pólizas de seguros de vida de los respectivos signatarios. Afirmaban estos que, teniendo en cuenta el hecho público y notorio de que la muerte había puesto fin a sus días, era absurdo, por no decir simplemente estúpido, seguir pagando unas primas altísimas que solo servirían sin ninguna especie de contrapartida para enriquecer todavía más a las compañías. No estoy para atar perros con longanizas, se desahogaba en posdata un asegurado especialmente irritado. Algunos iban más lejos, reclamaban la devolución de las cuantías ya abandonadas. Pero eso se notaba enseguida que era nada más que un intento, a ver si colaba. A la inevitable pregunta de los periodistas sobre qué pensaban hacer las compañías de seguros para contrarrestar la salva de la artillería pesada que de pronto se les vino encima, el presidente de la Federación respondió que, aunque los aseguradores jurídicos estuvieran en este preciso momento estudiando con toda atención la letra pequeña de las pólizas en busca de cualquier posibilidad interpretativa que permitiese, siempre dentro de la más estricta legalidad, claro está, imponer a los asegurados herédicos, incluso contra su voluntad, la obligación de pagar mientras estuvieran vivos, es decir, septiterminantemente, lo más probable sería que se llegase a un pacto de conceso, un acuerdo entre caballeros, que consistiría en la inclusión de una breve cláusula en las pólizas, tanto para la rectificación de ahora como para la vigencia futura, en que quedaría establecida la edad de 80 años para muerte obligatoria, obviamente en sentido figurado, se apresuró a añadir el presidente, sonriendo con indulgencia. De esta manera, las compañías cobrarían los premios en la más perfecta normalidad hasta la fecha en que el feliz asegurado cumplirá su 80º aniversario, momento en el que, puesto se haya convertido en alguien virtualmente muerto, se procedería al cobro de momentáneamente íntegro del seguro que le sería puntualmente satisfecho. Todavía habría que añadir, y esto no es lo menos interesante, que, en el caso de que así lo deseen, los clientes podrán renovar su contrato por otros 80 años, al final de los cuales, para los efectos debidos, se registraría un segundo óbito, repitiéndose el procedimiento anterior y así sucesivamente. Se oyeron murmullos de admiración y algún canato de aplausos sobre los periodistas rápidos en el cálculo actuarial, que el presidente agradeció con una inclinación de cabeza. Estratégica y tácticamente, la jugada había sido perfecta, hasta el punto que al día siguiente comenzaron a llegar cartas a las compañías de seguros dando por nulas y sin efecto las primeras. Todos los asegurados declaraban dispuestos a aceptar el pacto entre caballeros que se habían sugerido, gracias al que se puede decir, sin exageración, que este había sido uno de esos rarísimos casos en los que nadie pierde y todos ganan, sobre todo las compañías de seguros, salvadas por los pelos de la catástrofe. Se espera que en las próximas elecciones el presidente de la Federación sea reelegido en el cargo que tan brillantemente desempeña. De la primera reunión de la Comisión Interdisciplinaria se puede decir de todo menos que hay transcurrido bien. La culpa, si el pesado término tiene aquí cabida, la tuvo el dramático memorado que los hogares del feliz ocaso entregaron al gobierno, en especial esa conminatoria frase que remataba:
Antes la muerte, señor primer ministro. Antes la muerte, qué tal suerte. Todos los filósofos, divididos como siempre en pesimistas y optimistas, unos carracudos, otros risueños, se disponían a recomenzar por milésima vez la agotadora disputa del vaso, que no se sabe si está medio lleno o medio vacío. Disputa que, transferida para la cuestión que los había congregado, se acabaría reduciendo con toda probabilidad a un mero inventario de las ventajas o desventajas de estar muerto o de vivir para siempre. Los delegados de las religiones se presentaron formando un frente unido común con el que aspiraban a establecer el debate con el único terreno dialéctico que les interesaba, es decir, la aceptación explícita de que la muerte era absolutamente fundamental para la realización del reino de Dios y que, por tanto, cualquier discusión sobre un futuro sin muerte sería absurda, además de blasfema, porque implicaría presuponer inevitablemente a un Dios ausente, por no decir desaparecido. No se trataba de una actitud nueva. El propio cardenal ya apuntó con el dedo el bisulis que supondría esta versión teológica de la cuadratura del círculo cuando, en su conversación telefónica con el primer ministro, admitió, bien es verdad que con palabras mucho menos claras, que si se acabara la muerte no podría haber resurrección y que sin resurrección no tendría sentido que hubiera iglesia. Así pues, siendo este pública y notoriamente el único instrumento de labor de que Dios parece disponer en la tierra para labrar los caminos que deberán conducir a su reino, la conclusión obvia e irrebatible es que toda la historia santa termina inevitablemente en un callejón sin salida. Este ácido argumento salió de la boca del filósofo pesimista de más edad, quien no contento añadió a continuación: las religiones, todas, por más vueltas que le demos, no tienen otra justificación para existir que no sea la muerte. La necesitan como pan para la boca. Los delegados de las religiones no se tomaron la molestia de protestar. Al contrario, uno de ellos, reputando íntegramente del sector católico, dijo: tiene razón, señor filósofo. Justo para eso existimos, para que las personas se pasen toda la vida con el miedo colgado al cuello y, cuando les llegue su hora, acojan la muerte como una liberación. El paraíso o infierno, o cosa ninguna. Lo que pasase después de la muerte no nos importa mucho menos de lo que generalmente se cree. La religión, señor filósofo, es un asunto de la tierra, no tiene nada que ver con el cielo. No es eso lo que nos han habituado a oír. Algo tendríamos que decir para hacer atractiva la mercancía. ¿Esto quiere decir que en realidad no creen en la vida eterna? Hacemos como que sí. Durante un minuto no habló nadie. El mayor de los pesimistas dejó una vaga y suave sonrisa que apareciera en su rostro, con el aire de quien acaba de ver coronado de éxito un difícil experimento de laboratorio. Siendo así, intervino un filósofo de ala optimista: ¿por qué les asusta tanto que la muerte haya acabado? No sabemos si ha acabado, sabemos solo que ha dejado de matar, que no es lo mismo. De acuerdo, pero dado la duda no está resuelta, mantengo la pregunta. Porque si los seres humanos no muriesen, todo estaría permitido. ¿Eso sería malo?, preguntó el filósofo de más edad. Tanto como no permitir nada. Hubo un silencio. A los 8 hombres sentados alrededor de la mesa les había sido encomendado que reflexionasen sobre las consecuencias de un futuro sin muerte y que construyesen a partir de los datos del presente una previsión plausible de las nuevas cuestiones con que la sociedad tendría que enfrentarse. Además, excusado será decirlo, del inevitable agravecimiento de las cuestiones antiguas. Mejor sería no ser nada, dijo uno de los filósofos optimistas. Los problemas del futuro, el futuro los resolverá. Lo malo es que el futuro ya es hoy, dijo uno de los pesimistas. Tenemos aquí, entre otros, los memorados elaborados por los llamados hogares de feliz ocaso, por los hospitales, por las agencias funerarias, por las compañías de seguros, y salvo el caso de estas que siempre encuentran la manera de sacar provecho de cualquier situación, hay que reconocer que las perspectivas no se limitan a ser sombrías. Son catastróficas, terribles, y exceden en peligros a todo lo que más delirante imaginación pueda concebir. Sin ánimo de ser irónico, que en las actuales circunstancias sería de pésimo gusto, observó un integrante no menos reputado del sector protestante. Me parece que esta comisión ya nació muerta. Los hogares del feliz ocaso no tienen razón. Antes la muerte que tal suerte, dijo el portavoz de los católicos. ¿Qué piensan hacer?, preguntó el pesimista de más edad. Aparte de proponer la extinción inmediata de la comisión,
como parece que ustedes decían. Por nuestra parte, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana organizaremos una campaña nacional de oraciones para rogar a Dios que providencie el regreso de la muerte lo más rápidamente posible a fin de ahorrarle a la pobre humanidad los peores horrores. ¿Dios tiene autoridad sobre la muerte?, preguntó uno de los optimistas. Son las dos cartas de la misma moneda, a un lado el rey, al otro la corona. Siendo así, tal vez la suerte se haya retirado por orden de Dios. En su tiempo conocemos los motivos de esta aprobación. Mientras tanto, vamos a poner los rosarios a trabajar. Nosotros haremos lo mismo. Me refiero a las oraciones, claro, no a los rosarios, sonrió el protestante. Y también sacaremos procesiones a las calles de todo el país pidiendo la muerte, de la misma manera que lo hicimos a Pétain-Pluvien, para pedir la lluvia, tradujo el católico. A tanto, no llevaremos nosotros esas profesiones, no forman parte de las manías que cultivamos, volvió a sonreír el protestante. ¿Y nosotros?, preguntó uno de los filósofos optimistas con un tono que parecía anunciar su próximo ingreso en las filas contrarias. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Cuando me parece que todas las puertas se han cerrado. Para empezar, levantar la sesión, respondió el de Maceda. ¿Y luego? Seguir filosofando, ya que nacimos para esto, y aunque sea sobre el vacío. ¿Para qué? ¿Para qué? No sé. Entonces, ¿por qué? Porque la filosofía necesita tanto de la muerte como de las religiones. Si filosofamos es porque sabemos que moriremos. Monsieur de Montaigne ya dijo que filosofar es aprender a morir. Incluso, no siendo filósofos, al menos en el sentido más común del término, algunos habían conseguido aprender el camino. Paradójicamente, no tanto aprender o morir ellos mismos porque todavía no les había llegado el tiempo, sino a engañar la muerte de otros, ayudándola. El expediente utilizado, como no tardará en verse, fue una nueva manifestación de la inagotable capacidad inventativa de la especie humana. En una aldea cualquiera, a pocos kilómetros de la frontera, con uno de los países limítrofes, vivía una familia de campesinos, pobres que tenía, por mal de sus pecados, no un pariente, sino dos en estado de vida suspendida, o, como se preferiría decir, de muerte parada. Uno de ellos era un abuelo de esos, a la antigua usanza, un patriarca de carácter duro que la enfermedad había reducido a un mísero guiñapo, aunque no le hizo perder por completo el sentido del habla. El otro era una criatura de pocos meses para la que no hubo tiempo de enseñar ni la palabra vida ni la palabra muerte, y ante quien la muerte real se negaba a mostrarse. No morirían, no estaban vivos. El médico rural que los visitaba una vez por semana decía que ya nada podía hacer por ellos, ni contra ellos, ni siquiera inyectarles, a uno y a otro, una buena droga letal, de esas que no hace mucho tiempo hubieran sido la solución radical para cualquier problema. Como mucho, tal vez pudieran empujarlos un paseo hacia donde se supone que la muerte se encuentra, pero sería en vano, inútil, porque en este preciso instante, inalcanzable como antes, ella daría otro paso y mantendría la distancia. La familia fue a pedirle ayuda al cura, y oyó, levantó los ojos al cielo y no tuvo otra palabra para responder, sino que todos estamos en manos de Dios y que la misericordia divina es infinita. Pues sí, será infinita, pero no lo suficiente para ayudar a nuestro padre y abuelo a morir en paz, ni salvar a un pobre inocente que no le ha hecho nada de malo al mundo. En esto estábamos, ni para adelante ni para atrás, sin remedio y sin esperanza, cuando el viejo habló. «Que se acerque alguien», dijo. «¿Quiere agua?», preguntó una de sus hijas. «No quiero agua, quiero morir». «Ya sabe que el médico dice que no es posible, padre. Recuerde que la muerte se ha terminado». «El médico no entiende nada. Desde que el mundo es mundo siempre ha habido una hora y un lugar para morir. Ahora no, ahora sí». «Tranquilícese, padre, que le sube la fiebre». «No tengo fiebre, y aunque la tuviera, daría lo mismo, así que óyeme con atención». «Le estoy oyendo. Acércate más, antes de que se me quiebre la voz». «Diga». El viejo musitó algunas palabras al oído de la hija. Ella negaba con la cabeza, pero él insistía e insistía. «Esto no va a resolver nada, padre», balbuceó ella estupefacta, pálida de miedo. «Lo resolverá». «¿Y si no lo resuelve?» «Es fácil, me traen de vuelta a casa. Y el niño viene también. Si me quedo allí, se quedará conmigo». La hija intentó pensar, se le leía en la cara la confusión, y finalmente preguntó. «¿Y por qué no los traemos y los enterramos aquí?» Imagínate lo que pasaría. 2 muertos en casa en una tierra donde nadie, por más que se haga, consigue morir. ¿Cómo le explicarás tú? Además,
Tengo mis dudas de que la muerte, tal como están las cosas, nos dejará entrar. Es una locura, padre. Tal vez lo sea, pero no veo otro medio para salir de esta situación. Lo queremos vivo, no muerto, pero no en el estado en que me ves aquí. Un vivo que está muerto, un muerto que parece vivo. Si es así, cumpliremos con su voluntad. Dame un beso. La hija le besó la frente y salió a llorar. Desde ahí, bañada en lágrimas, fue a anunciar al resto de la familia que el padre había determinado que lo llevasen esa misma noche al otro lado de la frontera, donde, según su idea, la muerte, todavía en vigor en ese país, no tendría más remedio que aceptarlo. La noticia se recibió con un sentimiento complejo de orgullo y resignación. Orgullo porque no se ve todos los días a un anciano ofrecerse así, con su propio pie, a la muerte que le huye. Resignación porque perdido uno, perdido 100. ¿Qué le vamos a hacer contra lo que tiene que suceder? Toda la fuerza sobra. Como está escrito que no se puede tener todo en la vida, el valeroso viejo dejará en su lugar nada más que una familia pobre y honesta, que no se olvidará de honrar su memoria. La familia no era solo esta hija que salió a llorar y la criatura que no le habían hecho ningún mal al mundo. Era también otra hija y el marido respectivo, padres de 3 niños felizmente de buena salud, más una tía soltera a la que se le pasó hace mucho la edad de casarse. El otro, yerno, el marido de la hija que salió a llorar, vive en un país distante, emigró para ganarse la vida y mañana sabrá que perdió a la vez al único hijo que tenía y el suegro a quien estimaba. Así es la vida, va dando con una mano hasta que llegue el día que quita todo con la otra. Importa poco este relato de los parentescos de unos cuantos campesinos, que lo más probable es que no vuelvan a aparecer. Lo sabemos mejor que nadie, pero no nos ha parecido que no estaría bien, incluso desde un estricto punto de vista técnico-narrativo, despachar en 2 líneas rápidas precisamente a estas personas que van a ser protagonistas de uno de los más dramáticos lances ocurridos en esta, aunque cierta, inverídica historia sobre las intermitencias de la muerte. Ahí está, pues. Apenas nos faltó decir que la tía soltera todavía manifestó una duda. ¿Qué dirán los vecinos?, preguntó, cuando descubran que ya no están aquí ellos que sin morir a la muerte estaban. En general, la tía soltera no hablaba de manera tan presionista, tan rebuscada, y si lo ha hecho ahora, era para no estallar en lágrimas. Que así sucedería si hubiese pronunciado el nombre del niño, que no le había hecho ningún mal al mundo, y las palabras de mi hermano. Le respondió el padre de los otros 3 niños. Les decimos simplemente lo que pasó y esperamos las consecuencias. Al menos seremos acusados de hacer entierros clandestinos, fuera del cementerio y sin conocimiento de las autoridades, y para colmo en otro país. Ojalá que no se comience ninguna guerra por esto, dijo la tía. Era casi medianoche cuando salieron camino de la frontera, como si sospechara que algo extraño estaba tramándose. La aldea había tardado más de lo habitual en recogerse entre las sábanas. Por fin el silencio tomó a su cargo de las calles y las luces de las casas se fueron apagando una a una. La mula fue enganchada al carromato después con mucho esfuerzo, pese a lo poco que pesaba. El yerno y las 2 hijas bajaron al abuelo. Lo tranquilizaron cuando él, en voz apagada, preguntó si llevaban la pala y la azada. Sí las llevamos, quédese tranquilo. Y luego subió la madre del niño, lo tomó en brazos, dijo: adiós, mi hijo, que no te volveré a ver. Y esto no era verdad, porque ella también iría en el carromato con la hermana y el cuñado, puesto que 3 no serían demasiado para la tarea. La tía soltera no quiso despedirse de los viajeros que no regresarían y se encerró en el cuarto con los sobrinos. Como los aros metálicos de las ruedas del carromato causarían estrépito en el irregular empedrado de la calle, con grave riesgo de que fueran apareciendo en las ventanas los habitantes curiosos de saber a dónde irían los vecinos a esa hora, dieron un rodeo por caminos de tierra hasta que llegaron finalmente a la carretera, fuera de la aldea. No estaban muy lejos de la frontera, pero lo malo era que la carretera no los llevaba hasta ella. En cierto punto tendrían que dejarla y continuar por atajos por los que el carromato apenas cabría. Eso sin hablar de que el último tramo deberían hacerlo a pie, abriéndose paso entre los matorrales, cargando con el abuelo, Dios sabe cómo. Afortunadamente el yerno conocía bien estos parajes, porque, aparte de habérselos pateado como cazador, también alguna que otra vez había ejercicio de contrabandista aficionado. Tardaron casi 2 horas en llegar al punto donde tendrían que dejar el carromato, y allí fue cuando se le ocurrió al yerno llevar al abuelo sobre la mula, confiado en la firmeza de los jaretes del animal. Desengancharon la bestia, la aliviaron de los arreos
superfluos y con mucho esfuerzo trataron de izar al viejo. Las dos mujeres lloraban. ¡Ay, mi querido padre! ¡Ay, mi querido padre! Y con las lágrimas se les iba la poca fuerza que todavía les quedaba. El pobre hombre estaba medio inconsciente, como si ya hubiera atravesado el primer umbral de la muerte. «No lo conseguiremos», exclamó con desesperación el yerno. Pero de súbito se le ocurrió que la solución sería que él montara primero y tirara después del abuelo, que quedaría en la cruz de la mula, delante. «Lo llevo abrazado, no hay otra manera. Vosotras, ayudad desde ahí». La madre del niño fue hasta el carromato a arreglar la pequeña manta que lo cubría. No vaya el pobrecito a enfriarse. Él regresó junto a la hermana. «A la 1, a las 2, a las 3, dijeron, pero fue como si nada. Ahora el cuerpo pesaba tanto que parecía de plomo. Lo único que pudieron hacer fue dejarlo en el suelo. Entonces sucedió una cosa nunca vista, una especie de milagro, un prodigio, una maravilla, como si por un instante la ley de la gravedad hubiera sido suspendida o pasara a actuar al contrario, de abajo hacia arriba. El abuelo se escapó suavemente de las madres de las hijas y por sí mismo, levitando, subió hasta los brazos extendidos del yerno. El cielo, que desde el principio de la noche había estado cubierto de pesadas nubes que amenazaban lluvia, se abrió y dejó aparecer la luna. «Ya podemos seguir», dijo el yerno, hablándole a su mujer. «Tú llevas la mula». La madre del niño abrió un poco la manta para ver cómo estaba el hijo. Los párpados cerrados eran como dos pequeñas manchas pálidas. El rostro, un dibujo confuso. Entonces dio un grito que recorrió todo el espacio alrededor e hizo que se estremecieran en sus cuevas los animales salvajes. «No, no seré yo quien lleve a este hijo al otro lado. No lo traje a la vida para entregarlo a la muerte con mis propias manos. Llevaos a padre, yo me quedo aquí». La hermana se le acercó y le preguntó: «¿Prefieres asistir año tras otro a su agonía? Tienes 3 hijos con salud. Hablas sin saber. Tu hijo es como si fuera mío. Si es así, llévatelo tú. Yo no puedo. Y yo no debo. Sería matarlo». «¿Cuál es la diferencia?» «No, es lo mismo llevar hasta la muerte y matar. Por lo menos, en este caso, tú eres la madre de este niño, no yo. ¿Serías capaz de llevar a uno de tus hijos o a todos?» «Pienso que sí, pero no lo puedo jurar». «Entonces, tengo razón. Si eso es lo que quieres, espéranos, vamos a llevar a padre». La hermana se apartó, agarró la mula por la brida y preguntó: «¿Vamos?» El marido respondió: «Vamos, pero despacio, no quiero que se me caiga». La luna llena brillaba. En algún lugar adelante se encontraba la frontera, esa línea que solo en los mapas es visible. «¿Cómo sabremos cuándo hemos llegado?», preguntó la mujer. «Padre lo sabrá». Ella comprendió y no hizo más preguntas. Continuaron andando, 100 metros, 10 pasos, y de repente el hombre dijo: «Llegamos». «¿Se acabó?» «Sí». Detrás una voz repitió: «Se acabó». La madre del niño amparaba por última vez al hijo muerto en el regazo de su brazo izquierdo. La mano derecha sujetaba en el hombro la pala y la azada que los otros habían olvidado. «Andemos un poco más, hasta aquel fresno», dijo el cuñado. A lo lejos, en una landera, se distinguían las luces de una aldea. Por el pisar de la mula se notaba que la tierra era blanda. «Debería ser fácil de cavar. Este sitio me parece bueno», dijo por fin el hombre. «El árbol nos servirá de señal cuando vengamos a traerles unas flores». La madre del niño dejó caer la pala y la azada y suavemente puso al hijo en el suelo. Después, las 2 hermanas, con 1000 cautelas para que no resbalara, recibieron el cuerpo del padre y, sin esperar la ayuda del hombre que ya desmontaba la mula, lo colocaron al lado del nieto. La madre del niño sollozaba, repetía monótonamente: «Mi hijo, mi padre». Y la hermana vino y la abrazó, llorando también y diciendo: «Es mejor así, es mejor así. La vida de estos infelices ya no era vida». Se arrodillaron ambas en el suelo, condoliéndose por los muertos que habían venido a engañar la muerte. El hombre ya manejaba la azada, cavaba, retiraba con la pala la tierra suelta y luego volvía a cavar. Debajo la tierra era más dura, más compacta, algo pegajosa. Solo al cabo de media hora de trabajo continuó la cavidad, alcanzó profundidad suficiente. No había ataúd ni mortaja, los cuerpos descansarían sobre la pura tierra, solo con las ropas que traían puestas. Uniendo las fuerzas, el hombre y las 2 mujeres, él dentro de la sepultura, ellas fuera, una a cada lado, bajaron lentamente el cuerpo del viejo, ella sosteniéndolo por los brazos abiertos en cruz, él amparándolo hasta que tocó el fondo. Las mujeres no paraban de llorar, el hombre tenía los ojos secos, pero todo él temblaba, como
atacado por una fiebre violenta. Todavía faltaba lo peor. Entre lágrimas y sollozos, el niño fue descendiendo, colocado junto al abuelo. Pero allí no estaba bien, un bultito pequeño e insignificante, una vida sin importancia. Dejaba de lado como si no perteneciera a la familia. Entonces el hombre se inclinó, tomó al niño del suelo, lo puso sobre el pecho del abuelo. Después le cruzó los brazos sobre el cuerpecito minúsculoso. Ahora sí, ya están acomodados, preparados para su descanso. Podemos comenzar a lanzarle la tierra por encima, con cuidado, poco a poco, para que todavía puedan mirarnos algún tiempo más, para que puedan despedirse de nosotros. Oigamos lo que están diciendo. Adiós, hijas mías, adiós, yerno, adiós, tíos, adiós, madre. Cuando la sepultura estuvo llena, el hombre aplanó y alisó la tierra para que no se notara. Si alguien pasase por allí, que habría personas enterradas. No colocó una piedra en la cabecera y otra más pequeña a los pies. A continuación, esparció sobre la tumba las hierbas que había cortado antes con la azada. Otras plantas vivas en pocos días tomarían el lugar de estas, marchitas, muertas, resecas. Entrarán en el ciclo alimentario de la misma tierra de que habían brotado. El hombre midió a paso largo la distancia entre el árbol y la tumba. Fueron 12. Después se colocó al hombro la pala y la azada. Vamos, dijo. La luna había desaparecido. El cielo estaba otra vez cubierto. Comenzó a llover cuando acababan de enganchar la mula al carromato.